Si hay un género musical que me gusta, son los musicales. Si no, que lo digan todos mis compañeros de piso, los cuales me han tenido que aguantar durante años canturreando la banda sonora de Matilda por los pasillos de la casa. Gracias, Quique, un abrazo. Así que me apetecía muchísimo grabar un vídeo de mis musicales favoritos, los que me han decepcionado un poco y los que no he visto, pero que me gustaría ver y que me gustaría nombrar por si alguno de vosotros los habéis visto para que me digáis qué os parecen. Así que vamos a empezar por los musicales que más me han decepcionado. Momento hater. Aquí me gustaría hablar de 3 musicales, y es que me pasa algo muy parecido a lo que me pasa con el cine, y es que a veces voy con unas expectativas altísimas al teatro y después no es que no me gusten, pero me decepciona bastante. Y el primero de ellos, y aunque sea bastante antipopular decir esto, es El Rey León. ¿Pero cómo es posible? Fui a ver El Rey León hace un par de años y el efecto sorpresa que esperaba que iba a tener el musical en mí, la verdad es que no fue así, sobre todo porque ya había visto bastantes vídeos de cómo era la escenografía, cómo era la música, por lo cual ese efecto wow que puedes llegar a esperar de un musical de ese calibre, pues la verdad es que no tuvo ninguna clase de efecto. Desde un punto de vista musical, y esto se repite en los 3 musicales que voy a decir que menos me han gustado, creo que les falta bastante desde el punto de vista orquestal. Y esto realmente tiene bastante sentido, porque si nosotros, por ejemplo, analizamos la música del Rey León en la película, está grabada con una orquesta sinfónica, la cual tenía muchísimos músicos y un coro muy grande. Sin embargo, en un teatro, y sobre todo por temas de presupuesto, no se puede tener una orquesta tan grande y un coro tan grande, por lo cual es obvio que el sonido queda muchísimo más pequeño. Y es lo que me pasa con los otros 2 musicales que te voy a decir ahora. Pero me dolió bastante que me ocurriera esto con El Rey León, porque yo tenía muchísima ilusión en verlo y me dejó bastante frío, sobre todo el punto de los coros. Aún así, hay que decir que es una obra espectacular y que es muy recomendable. Por otro lado, y también es de Disney, es Anastasia. Como seguramente sabéis, Anastasia está basada en la Revolución Rusa a principios del siglo XX y es el mito de que la princesa Anastasia sobrevivió a esta revolución. Desde un punto de vista de la escenografía, la verdad es que está muy bien conseguido. Lo que no me gustó del musical es sobre todo la traducción al castellano. Merry Christmas and Happy New Year. Había muchísimas rimas muy simplonas que me sacaban absolutamente del teatro, que no dejaban que la historia fluyera como debería fluir. Las rimas eran verbos de las mismas conjugaciones, por ejemplo, bailar y saltar o reír y sonreír. Realmente no eran letras muy inteligentes y eso realmente hacía que seguir el flujo de la historia pues se hiciera bastante más plano y menos interesante. Y al final acabé un poco con la sensación de que estaba más en una obra infantil que realmente en una obra de un teatro adulto. Y la tercera obra de la que te quería hablar que me decepcionó, y esta fue en Broadway, fue El Fantasma de la Ópera. El Fantasma de la Ópera fue escrita y compuesta por Lloyd Webber y es considerado uno de los grandes compositores de musicales en Estados Unidos en el siglo XX. Para que os hagáis una idea, para inspirar que estábamos en una ópera o en un teatro, colocaron una lámpara gigantesca en medio del teatro, la cual iba variando de altura dependiendo de la escena. Y a mí no me terminó de convencer, no me pareció ni original, no me metió en la historia. La verdad es que me quedé un poco frío, porque como te decía antes, es una cuestión de expectativas. Y claro, estás en Broadway, vas a ver El Fantasma de la Ópera, el cual es uno de los musicales más reputados de la historia. Y la verdad es que no vi nada original musicalmente, estuvo muy bien. De hecho, la obra principal es increíble con el órgano. Pero desde un punto de vista de la escenografía me esperaba bastante más. Y ahora vamos a la parte divertida. Musicales molones. Número 5. Aquí la verdad es que tenía un listado bastante grande, pero bueno, me he quedado con 5 que son mis favoritos. He estado en casi todos ellos, pero hay otros que los he tenido que ver pues por la televisión, por YouTube, por otros medios, porque como te explicaré ahora, hay algunos que directamente es que ya no es posible verlos porque ya han sido cancelados.
Y el primero del que me gustaría hablarte es de Aladdin en Londres. La verdad es que yo tuve muchísima suerte cuando fui a verlo, porque para que os hagáis una idea, los musicales que son interpretados a nivel mundial, normalmente, como es obvio, tienes su set de actores en Londres, en Nueva York, en España, en Francia. Y así también es en el caso de Aladdin. Cuando yo fui a ver Aladdin en Londres, el actor que interpretó al genio fue James Monroe, que os lo dejo por aquí porque es una estrella en Broadway y es un cantante con una voz increíble que le da muchísima personalidad al personaje del genio. Magic never fails. You got some power in your corner now. So maybe ammunition in your camp. Para mí hizo que el espectáculo pasara a otro nivel, tener a una persona con esa calidad musical y artística sobre el escenario. Y por otro lado, respecto a la escenografía, he de decir que fue increíble. Es lo que os decía antes de conseguir ese efecto wow, de que veáis algo y digáis: ¡buah! ¿Cómo han conseguido esto? ¿Qué clase de cerebro y qué clase de gente hay detrás de esto para que con unos medios manuales se pueda conseguir estas sensaciones y estas escenas que se te quedan grabadas en el cerebro? Y es el caso de la escena de Un Mundo Ideal, que no os quiero hacer spoiler, pero es que con un mecanismo muy sencillo, con todo el teatro a oscuras y con todo LEDs en todo el teatro, parecía que estabas en la noche más oscura y parecía realmente mágico. Y es por ello que simplemente por eso ya merece la pena pagar la entrada. Número 4. Y el número 4 del que te quería hablar es Hamilton. Hamilton durante los últimos años ha sido número 1 de ventas en Broadway. De hecho, Lin-Manuel Miranda, que es el compositor del musical, fue a la Casa Blanca a presentarlo con Barack Obama. Imaginaros la repercusión que tuvo el musical a nivel nacional. We were waiting in the weeds for you. You could never back down, you always had to speak. Y es que habla de Alexander Hamilton, que fue la mano derecha de George Washington y fue también el padre de la Constitución americana. Por lo cual ya sabéis que los norteamericanos pues les va mucho el tema de los nacionalismos. Y para conseguir entradas durante los últimos años era prácticamente imposible. Podías tardar más de un año y encima eran carísimas, por lo cual todavía no he tenido oportunidad de verlo en persona. Sin embargo, Disney Plus ha comprado los derechos para su emisión en streaming, así que si tenéis la plataforma podéis verlo online. Que no es lo mismo, obviamente, pero aún así podéis ver la historia y la música es una pasada. Es tan revolucionario sobre todo porque la música es rap y hip hop. Imaginad hablando a los padres de la Constitución americana rapeando unos entre otros, por lo cual es bastante divertido y es muy chulo. Número 3. Bueno, y el número 3 para mí, que es la actuación más bestial a la cual yo he podido ir en persona, que fue en Barcelona, y el show solo estuvo disponible durante 2 semanas. Y en Madrid creo que pasó exactamente lo mismo, que solo estuvo durante 2 semanas porque era una gira internacional. Y es Jesucristo Superstar. Y me diráis, pero si ha sido emitida 100.000 veces en la televisión en Semana Santa. Y es que en España normalmente la solían poner en época de la Semana Santa. Y es considerado una de las primeras ópera rocks, que después también influyeron a muchísimos artistas como por ejemplo Queen. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Y está basada en la historia de Jesucristo pues antes de morir. Yo tuve la suerte de poder verla en Barcelona y Jesucristo era el mismo actor que en la película, lo que pasa es que 50 años más tarde, que es Ted Neeley. Y es que Ted no ha perdido ni un ápice de voz. Lo escuchas a los 30 años interpretando a Jesucristo. Y lo escuchas ahora con 80 años. Y es que los falsetes siguen siendo espectaculares. Y más allá de toda la escenografía, que es increíble, los actores cantan espectacular, Judas es una locura. Yo, si alguna vez tenéis la oportunidad de ir a verlo, en serio es impresionante. Y aquí, nota viejuna, este papel en España fue interpretado por Camilo VI. Y es como realmente consiguió muchísima fama en los años 70. Número 2.
En la posición 2, y aunque cuando vi el musical en persona no me pareció para tanto, sobre todo porque el teatro en el que lo vi era incomodísimo en Londres, son Los Miserables. Y es que la historia que escribió Victor Hugo hablando de Jean Valjean, que era un ex convicto en la época post-revolución francesa, y su anhelo de reconstruir su vida, me parece que es una obra de arte. Yo lo que siempre recomiendo es que veáis la película porque sinceramente me parece que está muy bien hecha, que musicalmente está genial. Pasa totalmente lo contrario a lo que os contaba antes con El Rey León. Los Miserables tiene una potencia musical, una grandilocuencia, un tamaño que me parece increíble. Además de que tiene himnos que seguramente podrían haber sido parte de la Revolución Francesa. Mucha gente la critica porque como están los grandes actores de Hollywood, Russell Crowe, Anne Hathaway, Hugh Jackman, pues parece que la obra tiene menos valor. Pero yo no estoy nada de acuerdo, para mí es una obra audiovisual muy completa. Y el número 1 es... Para mí el mejor musical, o al menos es mi favorito, es El Jorobado de Notre Dame. Y mucha gente se ríe de mí cuando digo eso porque parece que es o poco intelectual, que cómo puede ser mi musical favorito uno de Disney. Para mí la habilidad que tuvieron Alan Menken y Steven Schwartz, de los cuales te hablo bastante en este canal porque a mí me parecen que son dos de los grandes compositores y letristas del siglo XX, es increíble. Sobre todo el tratamiento de las campanas siempre ha sido algo que me inspiraba muchísimo, la sensación de la grandeza de Notre Dame a través de las campanas. Ese leitmotiv creo que es increíble y que define totalmente el musical. Y contaros que en el 2014 se intentó llevar este musical a Broadway, se empezó a representarlo en California, pero sin embargo no tuvo el éxito de la crítica. Aunque os dejo un vídeo por aquí para que le echéis un vistazo porque a mí me parece espectacular y me fastidia muchísimo que se haya cancelado y que no haya podido verlo. Alan Menken y Stephen Schwartz regrabaron todas las grabaciones que había en la película, pero es que aparte hicieron canciones originales para este musical. Y es que las escucháis y son incluso mejores que las canciones originales de la película. Os lo dejo en descripción para que le echéis un vistazo porque en serio, hay una canción que se llama Esmeralda que vamos, a mí me parece preciosa y que os la recomiendo muchísimo. Y ya para acabar me gustaría hablar de 3 musicales que no he podido ver, pero que sin embargo me gustaría muchísimo en un futuro. El primero de ellos es Matilda, que es la historia de una pequeña bruja que vive con sus padres que son un poco maltratadores. Todo el elenco de actores y actrices, como se puede suponer, son niños de 8 a 10 años que cantan espectacularmente. Y por otro lado, otros dos que me gustaría ver son Chicago y Cats. Cats la sacaron en formato película hace un par de años, pero creo que es una de las películas con peores votaciones en Film Affinity, por lo cual no me dan muchas ganas de verla. De todos modos, es uno de los grandes musicales que hay que ver alguna vez en la vida. Así que nada, este es un pequeño resumen que me apetecía hacer, pues de los musicales que me han gustado más, que más me han inspirado y de por qué me han inspirado tanto. Ya solo quería añadir una cosa, y es que en Nueva York y en Londres, en estas dos ciudades, hay muchísima cultura de musical. Parece que cuando lo visitas, obligatoriamente tienes que intentar ir a ver alguno de estos musicales. Y sin embargo, yo los musicales que he visto tanto en Madrid como en Barcelona tienen una calidad muy similar a la calidad que tienen en Londres o en Nueva York. Por lo cual, creo que es un buen momento, ahora que está acabando todo el tema del COVID, que volvamos a los teatros, que volvamos a los cines, que volvamos a los conciertos, porque realmente yo creo que tenemos que apoyar muchísimo más la cultura local, a pesar de que sean historias extranjeras. Los actores, los músicos, los bailarines, son personas de aquí y creo que tenemos que apoyar cada vez más esta clase de arte. Así que nada, como siempre te digo, si te ha parecido interesante, like, campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.